se llama andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y para eso vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16, un pasaje de la Escritura muy especial que nos indica, hermanos, específicamente sobre este trabajo de lo que es la construcción de nuestra vida ahora que hemos venido a Cristo, porque Cristo ha venido a construir nuestras vidas a través de su palabra, a través de su enseñanza. El Señor ha venido a retomar nuestras vidas y hacer de nosotros, ¿verdad?, un instrumento para la honra y para la gloria de su santo nombre. Así que en el capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, vamos a leer capítulo 5, versículo 16. Dice así, la palabra del Señor, leemos en el nombre de Jesús, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria al Señor. La palabra, esta lección que estamos compartiendo, dice que andar en el Espíritu es andar en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, cuando la palabra del Señor nos indica a nosotros que debemos andar en el Espíritu, es caminar conforme a lo que es podríamos decir, el estilo de vida que nos trazan las Escrituras. Porque antes nosotros, como le dijo el Señor a Pedro, le dijo: antes tú ibas donde tú querías, ¿verdad? Mas ahora el Señor le dice que irá donde no quiera ir, otro te conducirá y otro te ceñirá, le dice el Señor, ¿verdad? Porque Pedro, el Señor le está diciendo sobre cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ya dejamos, hermanos, de hacer lo que nosotros nos deleitábamos haciendo, sino que ahora hacemos lo que le agrada a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen, que ya llegó. Bienvenida, hermana Carmen. Esto es, hermanos, concuerdan las palabras también hermosas que dijo el apóstol Pablo. Quiero llevarlos, y si quieren anoten ese pasaje que vamos a leer, porque no está en la lección, pero que queremos agregarlo a la lección. Es el pasaje que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Hay un pasaje hermoso que el apóstol Pablo pues nos da una gran revelación aquí de lo que es el tema que estamos hablando, de lo que es andar en el Espíritu. Pablo nos da una gran revelación en este pasaje. Y es en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Escuche lo que dice. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el apóstol Pablo está dando esta insigne declaración que está dando el apóstol Pablo, lo que el apóstol está diciendo es que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida acostumbrada que teníamos antes, hay una renunciación en nosotros de la vida que vivíamos antes, ¿verdad? Porque el Señor le dice a Pedro: antes tú ibas donde tú querías, o sea, antes te mandaba solo, en otras palabras, mas ahora otro te ceñirá, le dice el Señor. Ok, lo que está diciendo es que al venir a Cristo nosotros renunciamos a todas las cosas que nosotros teníamos como prácticas en nuestras vidas. Normalmente nosotros, al estar fuera de Cristo, fuera de la iglesia, nosotros
vivíamos una vida en lo que se deleita el mundo. Si usted observa todo, el mundo se deleita en el pecado. El cómo habla la gente. Cuando la gente habla, se deleita en decir cosas malas. El cómo se viste la gente, muchas veces se deleita en hacer lo malo. Usted sabe que eso, hoy en día, esa es una situación difícil en donde a mucha gente batallan con el asunto de tener una transformación hasta en su forma de vestirse. Es una batalla grande inclusive para la mujer, ¿verdad? Porque hay una cultura impuesta en la sociedad. Hay un modelo impuesto en la sociedad donde cuando la persona viene a Cristo, a la persona se le hace difícil porque tiene que despojarse de aquellas cosas que son obras de la carne, ¿verdad? Todo lo que es obra de la carne, todo lo que te provoca al pecado, todo lo que te provoca a la seducción sexual o al pecado, todo esto es obra de la carne. Y cuando leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, es impresionante lo que encontramos en el capítulo 8 más bien de Romanos, que me gustaría que le diéramos una leidita para que vean lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer ahí en el Romanos capítulo 8, versículo 6 creo que es. Vamos a leer ahí. Vamos a ver, hermanos. ¿Ok? Sí, correcto. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1 para que vea qué declaraciones más contundentes las que habla el apóstol Pablo, lo que es andar en el Espíritu y lo que es andar en las obras de la carne. Porque cuando nosotros no habíamos venido a Cristo, nos deleitábamos en las obras de la carne. Y todo lo que hacíamos, hablábamos, nos vestíamos, caminábamos, pensábamos, actuábamos, todo lo hacíamos para darle deleite a nuestra carne. Mire entonces lo que dice. Ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan, mire el versículo 5 lo que dice, qué tremendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, ellos así hablan, así caminan, así se visten, así piensan, así actúan, ¿verdad? Los que son de la carne. Porque oiga, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora vamos al versículo 6, que es el versículo que quería leer. Porque el ocuparse de las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de las cosas, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, cuando habla de muerte no está hablando de muerte física, sino de muerte espiritual. O sea, el ocuparse de la carne es condenación y muerte espiritual para siempre. Sigo leyendo, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué terrible, hermano. No agradar a Dios es la peor desgracia que nos puede ocurrir. Porque ¿sabe qué? Necesitamos que Dios tenga un concepto de nosotros. Porque hay gente que
que hacen las cosas malas y dicen, no, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. O sea, no sé cuál Dios, porque el Dios de la Biblia es tajante y es muy claro en lo que Él dice. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué tremendo cuando la persona cree que anda haciendo lo malo, anda haciendo cosas malas, y la persona cree que ella está bien así como está. Es importante nosotros saber en lo que dice la Escritura que el ocuparse en las cosas de la carne es enemistad contra Dios. Porque mire, hermano, cuando Dios nos creó, y lo registra la palabra del Señor, Dios nos creó con un propósito. Número 1, dice la palabra del Señor que Dios nos creó para que nosotros seamos templo de su Espíritu Santo. Amén. Para que Dios more en nosotros. Y cuando nosotros no respetamos el templo de Dios, hablamos malas palabras, esa es contaminación para el templo de Dios. Pensamos cosas pecaminosas, eso es contaminación para el templo de Dios. Era ahí para toda nuestra vida. Le voy a decir algo. En una experiencia que tuvieron unos jóvenes que el Señor los llevó a su presencia, los llevó al cielo, dice que ellos estaban en el cielo y oían en la tierra un murmullo de gente que hablaba y oían bien lo que la gente decía. Y entonces uno de ellos le preguntó al Señor, porque eran 7 jóvenes que tuvieron esa experiencia, y le preguntaron al Señor, Señor, ¿y eso que se oye es cuando la gente habla en la tierra? Y el Señor le dijo, no, eso es lo que ellos piensan, porque lo que ellos piensan aquí se oye como a grito, como si fuera con un megáfono, a grito partido, como decimos. Los pensamientos de nosotros se oyen a gritos en la presencia de Dios. Por eso, qué tremendo, la palabra del Señor dice que debe ser, dice, transformada nuestra mente y nuestro corazón. Porque cuando nosotros pensamos cochinadas, nosotros estamos demostrando quiénes somos delante de Dios, hermano. Entonces, la palabra del Señor dice que el ocuparse de las cosas de la carne es enemistad contra Dios. Nos volvemos enemigos de Dios cuando nosotros nos ocupamos en las cosas de la carne. Vamos a volver a leer el pasaje en el versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿verdad? Los que se ocupan a la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es más, aunque ellos quieran, no pueden, porque llevan como un monstruo por dentro que no lo pueden domar. Es indomable ese monstruo que llevan por dentro y que no se puede sujetar a la ley de Dios. Ni tampoco pueden, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces les decía esto. Qué importante es que Dios tenga un concepto claro de nosotros, quiénes somos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración con sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, estando ahí, tuvo una experiencia maravillosa donde la presencia del Señor llenó ese lugar. Y dicen los discípulos que estaban ahí que ellos oyeron, inclusive Pedro dice, cuando nosotros subimos al Monte Santo, nosotros oímos. Cuando subimos al Monte Santo, dice Pedro, nosotros oímos la voz. Y nosotros lo vimos, dice Pedro. Pedro dice, nosotros oímos la voz y nosotros lo vimos cuando vieron al Señor transformado con poder y gloria. Y la voz que oyeron decía, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces ese pasaje que nosotros leímos en el versículo 7 al final dice, y los que viven según la carne, el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir,
Cuando el Señor miraba a Jesús, Él sentía un gran agrado al ver a Jesús. El Señor, Dios sentía una gran complacencia al ver a Jesús como hombre, ¿verdad? Porque Él vivía una vida agradable delante de Dios en obediencia, apegado a la santidad de Dios, apegado a la justicia de Dios. Dios nos ha llamado a eso a nosotros, para que nosotros, disculpen hermanos, Dios nos ha llamado a eso a nosotros también, para que nosotros seamos gente agradable. Mire, dice, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Entonces, dice la palabra del Señor que los únicos que agradan a Dios, los únicos que son agradables, los únicos que son agradables delante de Dios, son los que andan en el Espíritu. Por eso el tema que estamos viendo se llama andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar, hermanos, caminando conforme al estilo de vida que nos declara las Sagradas Escrituras. Amén. Eso es andar en el Espíritu. Antes creía yo que cuando oí esa frase de andar en el Espíritu, creía que era que iba a dejar de andar en esta naturaleza de cuerpo y que iba a caminar como invisible, ¿verdad? Como si fuera un espíritu. No está hablando de eso la Escritura. No está hablando de ese nivel. Lo que está hablando la palabra del Señor es del nivel de santidad y de obediencia que debe de haber en nosotros. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos en Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Es decir, lo que está diciendo Pablo en esa escritura es que todo lo que él hacía, el estilo de vida que él vivía antes, él había renunciado a todo eso y ahora él había decidido caminar en la perfecta obediencia de la palabra del Señor. De manera que ahora el apóstol dice, ya no vivo yo. El Pablo que se deleitaba en hablar malas palabras, que se deleitaba en la codicia del pecado, que se deleitaba en la lujuria, que se deleitaba en las cosas de la carne, que se deleitaba en los afanes carnales y pecaminosos. Ese Pablo, dice Pablo, ya no vive, ya murió ese Pablo. Ese Pablo ya murió. El Pablo que ahora vive es un Pablo que ahora es gobernado por Cristo. Y ser gobernado por Cristo es vivir y caminar de acuerdo a la esencia de la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Vamos a seguir viendo. No sé si en lo que vamos viendo ustedes tienen alguna pregunta, porque sería bueno hacer algunas preguntas que ustedes de alguna cosita que no entiendan o que quieran preguntar algo, que quieran agregar algo. Amén, hermana. Pase adelante. Que quieran agregar algo, es importante que lo veamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Hermano Lino, hermano Carlos, el hermano, ¿cómo se llama? Hermano Jaro, siempre se me olvida hermano Jaro. O alguna de las hermanas, si tuviera alguna pregunta, hermana Carla. Yo camino en una moto que trabajo. Sí. Y a veces me pongo una licrita y yo ya, de hecho, desde que me bauticé, yo dije, ya el pantalón hasta aquí, todo hasta aquí, un cambio radical en mi vida porque me nace y porque así es. Y yo me pongo un blusoncito así, porque en verdad es un poco incómodo, pastor. Porque lo he hecho y vieras, trato de hecho usar navitas también en la motito, pero a veces un día casi siento que es un poco difícil. Mire, hermana, fíjense que ahí viene Padre Cristo, hermanos, vienen también a la clase ellos, ¿verdad? Sí, pasen adelante, hermanos, tranquilos, ¿no? Traten de acomodarse ahí donde puedan. Amén, hermano, Dios les bendiga. Bienvenidos. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo que para mí es muy importante lo que les voy a decir.
Pase adelante, hermana Cátedra. Amén. Miren, hay un tema que vamos a ver más adelante que de alguna manera yo no quiero cuestionar, ¿verdad? Pero es un tema importante. Miren, hay un tema que habla la enseñanza, doctrina apostólica, que la mujer no debe usar pantalones. Y yo he oído personas, bueno, y de iglesias que guardan la santidad, que Dios prohibió que la mujer usara pantalón. Me parece que verlo de forma literal es un error. Porque en primer lugar, cuando la escritura salió, o cuando se hizo este escrito, los pantalones no se habían inventado todavía. De manera que la escritura no está hablando propiamente de la prenda del pantalón, sino que en aquel entonces lo que se usaban eran túnicas, y está demostrado porque la historia lo demuestra. Ahí eran túnicas las que habían, eran túnicas, pero las túnicas se diferenciaban de algunos flequillos que le ponían, y había lo que era la túnica de mujer y la túnica de hombre, ¿verdad? Pero ambos usaban túnicas, no habían pantalones, porque los pantalones no se habían inventado. De hecho, los pantalones, yo que tengo conocimiento de la sastrería, porque aquí como me ven, yo soy sastre. Cuando yo trabajaba antes como joven, yo le confeccionaba lo que usted quisiera, un pantalón, un saco, un frac, un smoking, un sobretodo, un gabán, una túnica de sacerdote, lo que usted quisiera yo le confecciono. Yo lo sé trazar y sé cortarlo y armarlo y hacerle la prenda que usted quiera. Ya no me dedico a eso porque tengo problemas en mi vista, pero cuando yo era un muchacho joven le confeccionaba cualquier prenda que fuera que usted me solicitara. Y yo sé de dónde se originó la persona que inventó los pantalones. Pero en ese entonces, cuando se hizo la escritura, no se habían inventado los pantalones. Entonces, yo he oído inclusive predicadores en la televisión que dicen, es que la Biblia dice que la mujer no debe usar pantalones. Y yo quisiera decirle, muéstreme dónde dice la Biblia eso, enséñeme ese pasaje. No aparece. Lo que la escritura está diciendo es que la mujer no debe usar ropa de varón, pero no está hablando específicamente de pantalones. Entonces, mire, yo veo que algunas hermanas, mayormente en este tiempo donde el asunto del vestuario es un guerrón que tienen las mujeres, y las compadezco porque pues el diablo ha sabido golpear el lado femenino de ustedes a nivel general. Pero yo pienso que si son mujeres que quieren servir al Señor y que de verdad quieren salvarse y que de verdad quieren que Dios las vea a ustedes con gran aprecio y que Dios pueda decir, esta es mi hija amada, como dijo el Señor Dios de Jesús, la voz que se oyó, dijo, este es mi hijo amado y en él tengo complacencia. Que Dios pueda decir de ti, tengo complacencia por lo que eres. Lo que tienes que hacer es cuidarte de vestirte, que tu ropa no te provoque a la sexualidad, o sea, a la seducción. Porque aquí hay un juego de pecado, porque es un asunto espiritual. Cuando usted como mujer provoca a los hombres con su forma de vestir, ambos están cayendo en el hueco. No crea que la mujer dice, es que los hombres, culpa de ellos, ¿qué me importa? Es un problema de ellos, no es problema mío. No, el problema es suyo también. Porque usted está sirviendo de tropiezo a ese hombre pecaminoso, de mente pecaminosa. Es más, dice, me gustó una frase que decía un escritor hablando de Eva. Después de que Eva fue tentada, se convirtió ahora en la tentadora para tentar a su esposo. Porque Satanás la supo hacer. Satanás es de los que tira la piedra y esconde la mano. Y eso fue lo que hizo. Tentó primero a Eva. Cuando ya la tiene metida en el hueco, entonces ahora la manda ella. Ahora ve tú
te toca hacer el trabajo tuyo. Después de que ella era la que estaba siendo tentada, ahora ella se convirtió en la tentadora de su esposo. Y ella fue la que le dio de comer a su esposo. Y entonces, este es un asunto bien grave. Entonces, pero una mujer que quiere guardarse en santidad, ¿sabe quiénes me convencen a mí? Las musulmanas. Yo conozco esa gente de las tiendas de Jerusalén, son musulmanes, los dueños. Árabes, ¿verdad? Y yo he llegado ahí, y es una señora, ahí en el Paseo de los Estudiantes, es una señora de buen cuerpo, voluptuoso su cuerpo, una mujer con atributos femeninos muy atractivos para los hombres en cuanto a la carne. Pero ¿sabe qué hace ella? Ella se pone un pantalón por dentro y se pone su vestido por fuera. Ella puede ir caminando por donde está y usted, por donde sea que vaya, y usted no la va a ver que es una mujer provocativa. Anda bien vestidita. ¿Por qué? Porque ella se cuida de eso. Las musulmanas, si algo tienen, es que se cuidan de andar provocando al esposo, perdón, a los hombres. Al único que puede provocar y tener intimidad con él es a su esposo, porque son una sola carne y eso está válido. Pero si una mujer va a andar ahí provocando a los hombres, aunque ella diga yo soy apostólica, está cayendo en un pecado que después le va a tener que rendir cuentas a Dios. Entonces miren, hermano, si usted se pone pantalón, yo la felicito, porque usted no lo hace con el propósito de andar exhibiendo su cuerpo, sino que más bien usted lo hace porque usted quiere subirse a la moto suya con un pantalón puesto, con su enagua por fuera o como es lo que se ponga usted, pero se ve más decente. Es más decente verla a usted así que ver a algunas hermanas que se visten con ropas que son enaguas, pero es una cochinada de enagua. Es una cochinada de enagua, y aunque se ponga en agua, es una vulgaridad. Entonces, aquí el problema es que yo no puedo estar como pastor diciéndole, hermana, ¿por qué se viste así? Y atajando a esta y atajando a la otra y corriendo aquí, corriendo allá. Ese es un asunto del corazón de las personas. Si usted quiere ser salvo, si usted ama a Jesús, si usted ama la palabra del Señor, usted misma tiene que guardar su vida en santidad. Por eso es que dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿sabe qué es el problema? Somos seres humanos. A la mayoría de las mujeres, yo digo que todas, les gusta recibir piropos por los hombres. Y además, hay mujeres cristianas que se deleitan que los hombres les digan. Sí. Bueno, en mi caso, a mí me da cólera cuando me dicen. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su actitud. Eso quiere decir que usted es una mujer que se guarda en santidad su cuerpo y que tiene respeto y temor de Dios. Y gracias a Dios por usted. Ojalá que todas las mujeres fueran como usted, hermano. Pero hay mujeres que no son cristianas, pero son muy provocativas o provocadoras, ¿cómo se diría? Provocadoras. No sé si mi esposa quisiera decir algo al respecto de lo que estoy diciendo. Es que justamente, sí, Padre Cristo, hermanos, solo una pequeña aportación. Justamente la prenda del pantalón es ahí donde nosotros tenemos el conflicto, porque la prenda del pantalón es una prenda provocativa. Sí. Porque es una prenda que es diseñada para delinear el cuerpo de la mujer, la forma natural en que fuimos creadas. Entonces, hay gente que dice, ay no, pero yo ando con un pantalón, pero es un pantalón decente. No hay pantalón. Porque esos pantalones marcan tu cuerpo y provocan una reacción en el sexo masculino. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde entra ya el conflicto. El apóstol Pedro nos da una serie de directrices a nosotras las mujeres. ¿Cómo debemos de vestir? Con pudor, o sea, con vergüenza. Con honestidad. Con honestidad. Esa es la palabra. Y ahí viene dándonos una serie de pautas en las que yo pienso que es como que nosotras las mujeres debemos de agarrar ese texto, desmenuzarlo. Y bueno, y quién quita que los hombres también, ¿verdad? Porque a veces vemos unos hombres que andan metidos en unos pantalones que, ¿verdad? Sí. Decía mi pastor, seguro se echaron un litro de aceite para podérselo
meter, pues. Entonces, esa es la directriz, ¿cómo me visto? Con pudor. O sea, tengo vergüenza cuando me visto, con honestidad me visto, y ese debe ser el manual, por decirlo así, de nosotras las mujeres, que en este caso le estamos hablando para vestirnos. Porque sí, realmente hay mucho, digamos, que tela que cortar en ese punto, ¿verdad? Hay unos que porque les conviene defienden una posición y hay otra, pero no, lo que nos debe regir a nosotros es la palabra, es la palabra de Dios. Sí, yo le decía a una hermana que me decía, pastor, es que yo trabajo en un lugar donde me exigen ponerme pantalón y una gabacha, porque trabajo en un lugar donde tengo que subir escaleras y todo. Y me dice, ¿yo puedo hacerlo? Y yo le digo, sí, usted lo puede hacer, pero asegúrese de que usted lo hace por ese motivo, de ponerse pantalón por ese motivo lo está haciendo, porque se está cuidando para que no vean su desnudez. Pero resulta que hay algunas hermanas que yo le dije que lo hicieran por esa causa y después ya se les pasó la manita, ¿verdad? Ese fue el problema. O sea, yo les di la mano y agarraron el codo. Entonces ahora ya salen a la calle con pantalones así que tienen que meterse primero cebo, decía un hermano, aceite, manteca para meterse ese pantalón, y después salen a la calle y pues dicen, no, es que el pastor me dijo que yo puedo andar en pantalón. No, yo no le dije que anduviera así. Yo recuerdo que el pastor nos decía, bueno, nuestro pastor nos decía a nosotras, las doncellas en esa época, le decíamos al pastor que hasta dónde teníamos que usar la falda. Y el pastor siempre tenía una forma media jocosa de decirnos, pero muy real. Decía, hasta donde le llegue la vergüenza. Es verdad. Y entonces con eso nos dejaba como quien dice, porque ya y si nos íbamos con una faldita muy corta, quiere decir que no teníamos mucha vergüenza, sí, ¿verdad? Exacto. Hasta donde les llegue la vergüenza, decía. Exactamente. Disculpe, Sí, hermana Carmen. Yo hacía esta pregunta porque hay que deleitarse y decir, tanto como estamos en iglesia como cuando estamos afuera. Yo siento y no me siento bien cuando yo uso esa licra, yo la uso de hecho con un blusón, pero yo en mí no me siento, hay algo que me repugna en mí y por eso lo tomo el tema acá, porque vienes que quería salir de eso. Sí. Pongamos, yo no me siento bien, pero a veces es necesario por la moto, porque tengo que trabajar con los pies. Cuando tengo que pasar algún muerto o algo, tengo que entiendo perfectamente. Y entonces yo quería hacer eso. Sí. Yo veo que es una necesidad de que tiene que hacerlo. Por ejemplo, yo me acuerdo en el campo, yo me crié en el campo y yo miraba a las hermanas convertidas en el campo que tenían que montar un caballo, ¿verdad? Y ahí, pero si trae una enagua, línea, ¿cómo se llama esa? Línea A, ¿es que se llama? Línea A. Y se sube en el caballo, el enagua se le va a ir hasta arriba y se le va a ver todo. Entonces, ¿qué hacían las hermanas? Yo siempre miraba que lo que hacían era ponerse un pantalón y usar una enagua por fuera. Se subían al caballo y ¿quién iba a decir esta mujer anda provocando? Pero los que son extremistas dicen, no, es que usted no puede ponerse pantalón. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la mujer no use ropa